En el principio existió el caos, después Gea, la de amplio pecho, sede siempre segura de todos los inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo. En el fondo de la tierra, de anchos caminos, existió el tenebroso Tártaro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video de nuestro curso Filosofía desde cero. En esta oportunidad vamos a hablar de los mitos griegos y del paso del mito al logos. Este texto que les acabo de leer pertenece a la Teogonía o Origen de los Dioses de Hesíodo. Hesíodo fue un poeta o rapsoda griego de la misma época que Homero, el autor famoso de la Ilíada y la Odisea, que posiblemente fueron personajes semilegendarios que compilaron una serie de relatos que se venían transmitiendo desde hacía siglos por vía oral en el mundo griego y les dieron el carácter de libros, ¿no es cierto? De hecho, estos libros para los griegos eran algo equivalente a las escrituras sagradas, a nuestra Biblia, digamos. Los mitos griegos buscaban fundamentalmente explicar dos elementos. Uno era el origen del mundo griego en sí mismo, el origen a veces de muchas ciudades que tenían sus propios mitos, y también el origen del mundo o la explicación de los fenómenos de la naturaleza. De hecho, había dioses como Poseidón, que era el dios de los mares, que explicaban de alguna manera la furia de los mares. Los griegos eran un pueblo de navegantes, así que conocían muy bien las vicisitudes de la vida de alta mar. Y de alguna manera lo que buscaban los mitos era darle un sentido, significado al conjunto de lo real por medio de estos relatos, que de hecho mito es lo que significa, relato, narración. Y lo que buscaban, como decía yo, es ese sentido global del mundo. Sentido en griego se dice logos, logos quiere decir también razón, discurso, palabra, en fin, es una palabra de amplio espectro que se puede traducir de muchas maneras diferentes. De hecho, el Evangelio de San Juan, cuando dice en el principio fue el verbo, es la traducción al latín de, o vía el latín del concepto griego de logos. En el principio fue el logos. Cuando San Juan escribe su Evangelio en griego, utiliza este concepto para definir a Dios como el dador de sentido del mundo. El espectro del mundo mitológico griego es muy amplio, es complejísimo. De hecho, hay personas que se han especializado en mitología griega, pero no es muy distinto al universo mitológico de otras culturas del mundo antiguo, como la cultura egipcia, la cultura mesopotámica, etc. Los griegos elaboraron una mitología muy elaborada a raíz también de su contacto permanente con otros pueblos. De hecho, la mitología griega es deudora de muchas otras mitologías anteriores y contemporáneas a la de los propios griegos. El griego promedio creía en estos relatos, los creía como reales en el sentido de que creía que realmente esos dioses, esos titanes, etcétera, habían existido en algún lugar y consideraban que los dioses seguían viviendo en el monte Olimpo, que era una montaña real que existe en Grecia, y ellos creían que los dioses vivían ahí, con Zeus a la cabeza como padre de la mayoría de los dioses, pero también Afrodita, Apolo, Dionisos, etc. Esta explicación mitológica del mundo en un momento les empieza a resultar un poco precaria a algunos griegos que buscan ir un poco más allá y comienzan a elaborar una serie de conceptos que les van a permitir explicarse la realidad de un modo más directo, sin necesidad de que medien todos estos personajes legendarios, ¿no es cierto? Los primeros filósofos que hacen esto son los milesios, que viven en la zona de la costa de la actual Turquía, en la ciudad de Mileto, como Tales de Mileto, del que vamos a hablar en el próximo video. Y ellos generan una ruptura paulatina con estos mitos, ya que se siguen expresando todavía en términos mitológicos. Heráclito, Parménides todavía refieren a deidades, a diosas. Incluso un filósofo tan tardío como Platón va a seguir de alguna manera utilizando el lenguaje del mito y va a elaborar alegorías como la alegoría de la caverna, que posee algo del orden de lo mitológico, por más que Platón en realidad
quería ya desprenderse de un modo más marcado del pensamiento mítico y hasta había propuesto que se prohibiera la lectura de Homero, porque le parecía que la gente que seguía hablando de los mitos era gente ignorante. Existe para algunos autores una solución de continuidad o un progreso directo entre los mitos y el logos, o entre el mito o la forma de pensar mítica y la forma de pensar lógica, racional. Un autor que plantea esta hipótesis es el italiano Giorgio Colli, en su famoso librito El nacimiento de la filosofía, que digo librito porque es breve, pero es un libro muy valioso y muy interesante, está editado por Tusquets, y Colli plantea en este texto que entre el mito y el logos no hay una ruptura, un nuevo modo de pensar completamente revolucionario, sino más bien una especie de progresión lenta, paulatina, entre la forma de pensar mitológica y la forma de pensar racional propia de los filósofos tardíos como Platón, Aristóteles, etc. Hay un momento intermedio que es el de los presocráticos, donde el pensamiento filosófico griego sigue utilizando el lenguaje propio de la mitología, ¿no es cierto? También podríamos cuestionarnos nosotros desde nuestro lugar actual, desde este convulsionado siglo XXI, si hemos superado realmente por completo la forma mitológica de pensar. De hecho, existen mitos propios de la forma de ver el mundo de los latinoamericanos, de los argentinos, pero también de los europeos, de algunos pueblos asiáticos y de distintos lugares del mundo. De alguna manera, cuando festejamos nuestras fechas patrias y celebramos a los héroes de la independencia de nuestros países, etc., también estamos de un modo mucho más moderno, por supuesto, pero estamos adscribiendo una cierta forma de ver el mundo mitológicamente, ¿no es cierto? Creamos mitos alrededor de ciertos próceres, por ejemplo, a los que les damos un carácter relativamente sobrehumano, por lo menos, si no divino. De hecho, hasta épocas tan recientes como el siglo XVIII se seguía creyendo en el origen divino de los monarcas europeos, con lo cual esto nos muestra hasta qué punto el pensamiento mítico no es algo que hayamos superado por completo y que quizá no tenga mucho sentido pensar en que haya que superarlo, quizá es algo propio o muy inherente a la naturaleza humana. Bueno, los dejo con estas reflexiones. Recuerden suscribirse al canal si les interesan estos videos y este curso, y nos vemos en un próximo video para hablar ya más específicamente de los primeros filósofos del mundo griego, los llamados físicos jonios o los milesios. Gracias, nos vemos.